Bueno, hola a todas y todos. Vamos a retomar las clases. La semana pasada hicimos un impasse para que pudieran avanzar un poquito con los trabajos que estaban pendientes, porque se va acumulando el trabajo y que no queríamos incorporar tema nuevo. Ahora vamos a terminar, vamos a compartir un PowerPoint y vamos a ir como llegando como al final de la unidad 2 y el inicio de la 3, ¿sí? Bueno. El repasito de siempre, ¿sí? Recordemos, estamos en investigación educativa, ¿sí? Eh, en el marco de la investigación social. Es muy importante para nosotros la discusión en torno a cómo producimos conocimiento, qué entendemos por producción de conocimiento, qué entendemos por investigación y qué entendemos por el campo educativo. La relación entre estos tres elementos, producción de conocimiento, investigación y campo educativo, es lo que nos da el eje estructurante de la materia, ¿sí? Y esa relación implica poner en movimiento prácticas de construcción de conocimiento y un tipo particular de práctica de construcción de conocimiento que tienen que ver con el quehacer de la investigación social, que un poco es lo que estuvimos viendo en las últimas clases, para que ustedes tengan una idea global y conozcan lo que es el quehacer del investigador, ¿sí? Ese quehacer del investigador, empezamos a pensar un poquitito como qué prácticas tiene internamente, ¿sí? La última clase grabada repasamos estas cuestiones, repasamos bastante estas cuestiones, porque la idea de alguna manera es que ustedes se acerquen a alguna de estas prácticas, que las conozcan, que las puedan tensionar con su propia experiencia, que puedan pensar cómo estas prácticas se relacionan con sus experiencias personales y esas cuestiones, ¿sí? Entonces vimos como un poco una lógica de producción de conocimiento dentro del campo de la investigación, ¿sí? Y además diferenciamos entre el proyecto de investigación y el proceso de investigación. Y dijimos, nuestro centro, para que ustedes conozcan, está dentro del proceso de investigación. Nos interesa que conozcan ese quehacer propio del investigador, ¿sí? Hablamos un poquito de lo que implica la elección del tema, cómo construir un problema de investigación, ¿sí? Que eso va a estar relacionado con un referente empírico, con estrategias de investigación que van a implicar análisis, descripción, licitación de los supuestos, y eso va a implicar la delimitación del objeto de estudio. Todo esto además les planteamos que tienen que pensarlo un poquito con el trabajo que estamos usando transversalmente, que es una etnografía que desarrolló Laura Santillani, que tiene que ver con quienes educan a los chicos, que trabaja problemáticas de infancia y trayectorias educativas, ¿sí? Que de alguna forma, a partir de esa etnografía, ustedes traten de pensar las temáticas que se cruzan con ustedes y cómo ella fue construyendo su objeto de estudio, cómo fue construyendo un problema de investigación y cómo fue delimitando un referente empírico, ¿sí? También avanzamos en las últimas clases en cómo producir este pasaje de el problema de investigación, del tema al problema, del referente empírico a las estrategias y el análisis al objeto de estudio, y vimos algunas estrategias propias, ¿sí? En el caso de ustedes, en particular lo que les vamos a pedir, y hoy lo voy a plantear en la última filmina, es una actividad muy concreta que va a ser la actividad con la cual van a entregar al final de la cursada, ¿sí? Que tiene que ver con tratar de delimitar un tema. Para eso pensar antecedentes, referentes conceptuales, una delimitación empírica y una pregunta. Ya lo vamos a ver ahora al final. Pero además nos interesa empezar un poquito a ver lo que es nos va a quedar corto, no vamos a llegar a verlo todo, porque se nos fueron achicando un poco las clases, pero lo que vamos a tratar de entrar un poco es en la unidad 3, ¿sí? Y para entrar a la unidad 3 nos interesa un poco pensar esto de qué implica construir un conocimiento público, o sea, de qué manera las ciencias sociales y específicamente la investigación en el área de educación construye su conocimiento, lo difunde, lo transmite, lo hace público en otros contextos, ¿sí? Entonces, para eso primero nos interesa que podamos ver algunos textos que plantean cuáles son las problemáticas que hay en el área de la investigación educativa, un paneo general, ¿sí? Obviamente es inagotable y podrían ser muchos más. Nosotros elegimos eh, un texto que tenía en la unidad 2 y dos textos que tenía en la unidad 3 como para hacer un paneo general de problemáticas que hoy están en el centro de la escena en relación a la investigación educativa. Algunas más tradicionales y otras más nuevas, pero que de alguna manera permiten pensarles a ustedes sus propios problemas. Nos parece que conozcan estos ejes generales, se podría identificar algunos de los problemas que a ustedes les puede resultar significativo para plantear en la actividad y para trabajar ustedes en la entrega final. Entonces,
Vamos a trabajar un poquito, vamos a repasar un poquitito cuáles son los problemas y cómo se construyó cada uno de estos textos y a qué hacen referencia, ¿sí? Para que ustedes puedan identificar alguno de estos temas, alguno de estas problemáticas que plantean estos textos en relación a lo que a ustedes les interesa, ¿sí? Tenemos el texto de Frigerio y Dicker, ¿sí? Educar posiciones acerca de lo común. Este texto lo que hace es repasar algunas cuestiones vinculadas a lo que entendemos que es lo que nos une, lo que es común a la sociedad, y tiene que ver con el lugar que ha adoptado la educación en nuestro país, que entendemos que es de alguna manera lo que nos unifica, lo que nos eh, identifica y de alguna manera por qué la educación se plantea como un bien común y se plantea como algo que tiene que ser compartido por todos y a lo que todos tenemos que acceder. ¿Qué objetivos tuvo? ¿Por qué se pensó como educación común? ¿Sí? Está vinculado mucho con la educación primaria. Y esto implica analizar un poco la relación entre cultura, sociedad y conocimiento. El texto, de alguna manera, la problemática que aborda de lo común tiene que ver con plantear estos grandes ejes, ¿sí? Después tenemos el texto de Gilbert, Mejeiras y Graciano, que tiene que ver con repasar un poco qué entendemos por pedagogía y qué es la mirada de la pedagogía en el siglo XXI, ¿sí? Y acá, acá nos centramos mucho en lo que se entiende por pedagogía y cómo esa se relaciona y cómo tensiona lo que es la lógica de construcción de conocimiento de la pedagogía y la lógica de las ciencias de la educación, ¿sí? Cómo estos dos aspectos se van a tensionar entre sí, como el enseñar tiene que ver con lo pedagógico, el aprender tiene que ver con lo pedagógico, cuáles son las líneas que hoy se están discutiendo en relación a eso. Y después tenemos el texto de Abate Daga y Rodríguez Rocha, que es una compilación, los tres textos son compilaciones, ¿sí? De otros textos, que lo que plantean es pensar las tensiones entre lo público y lo privado en la estatal, en la trama de educativas situaciones. O sea, a partir de situaciones muy concretas se analizan políticas educativas y cómo eso tensiona o no su implementación, ¿sí? Veamos algunas cuestiones de estos textos, qué problemáticas y de dónde vienen, ¿sí? Entonces, de alguna manera el texto de Frigerio lo que se plantea es problematizarse cuestiones que tienen que ver con la formación actual, ¿sí? Cuando el texto se plantea, bueno, surge en- a partir de un seminario que se lleva adelante en el 2008 en la ciudad de Buenos Aires por una fundación que se llama Fundación SEM, ¿sí? Y después se edita recién en el 2012 en Paraná, ¿sí? Este texto de alguna forma se pregunta, qué entendemos por lo común, ¿sí? Si es posible pensar un mundo común, es posible tener algo en común entre todos nosotros, qué tenemos en común. La educación interviene para que tengamos algo en común, en qué, de qué modo, bajo qué formas. ¿Sí? Construye la educación lo común, nos construye como iguales a todos, nos diferencia de qué manera, ¿sí? Cómo seleccionamos, cómo promocionamos lo común. ¿Sí? Y al mismo tiempo tensiona esta idea, en nombre de lo común, ¿qué hace la educación? Minimiza lo diverso. Fíjense que lo que hago yo cuando estoy analizando estos textos o presentándolos es construir coordenadas, ¿sí? Una es cuándo, dónde, quiénes. Esto es clave, que ustedes puedan identificar estos componentes, el cuándo, el dónde, el quiénes, y que puedan identificar el qué del texto. Y una vez que ustedes puedan identificar estas coordenadas para pensar sus propias temáticas, ustedes tienen que identificar, bueno, la temática que yo voy a abordar, cuándo, en qué momento se instala o en qué momento aparece, dónde, quiénes son los sujetos que intervienen, qué problema plantea, ¿sí? Es clave que ustedes piensen los textos de esta manera, con estas coordenadas, ¿sí? Y que piensen de alguna forma la temática que ustedes van a abordar con estas cosas. ¿Qué temáticas específicas aborda el texto, sí? De alguna manera lo que hace es preguntarse actualmente sobre qué entendemos por comunidad, ¿sí? Y cuáles son los límites, y cómo esos límites de la comunidad tensionan o no las identidades particulares, ¿sí? Cómo lo comunal, lo que nos unifica como sociedad, está puesto en disputa, ¿sí? Y de alguna forma se plantea, ¿sí? Tensionar o hasta qué punto el individuo ha tensionado o no esos límites comunales, ¿sí? Y hasta qué punto las instituciones, qué instituciones fortalecen esas construcciones comunales, la escuela, el Estado, ¿sí? Cómo se han ido determinando esas formas, ¿sí? Y cómo esta construcción de lo común tiene que ver con la delimitación de una cultura general, ¿sí? La creación de universales, ¿sí?
tiene que ver con, las preguntas tienen que ver con la crisis de la universidad clásica, ¿sí? Se afecta a cuestiones que tienen que ver con la representación histórica, cuestiones artísticas, ¿sí? Y la delimitación de lo común, en particular acerca de un lugar común en la tarea de educar. O sea, cuál es la lógica del educar y cómo eso impacta o no. Y tiene como tres grandes ejes, ¿sí? Cómo esto, cómo lo común es pensado desde posiciones de lo político, desde lo político del Estado, la educación, el individuo, la comunidad, la ciudadanía, la escuela, ¿sí? El currículum. Hay un currículum común para todos, tenemos que delimitar o no un currículum común, ¿sí? Desde lo pedagógico, si realmente necesitamos establecer lo común, o sea, tenemos que igualar a todos o tenemos que reconocer las diversidades, ¿sí? Y eso nos lleva a preguntarnos, le lleva a preguntarle a las autoras sobre la relación con el otro, ¿no? Si lo mismo es lo común o no es lo común. La mismicidad, ¿es lo común o no? Digo, o tenemos que fomentar diferencias para que se acceda a lo común. Y entonces, dentro de lo común, pensarlo como algo diverso. Después, de alguna forma, esto le trae las discusiones en torno a las posiciones entre las disciplinas y cómo pensar lo común desde la vida cotidiana y en la escuela y cómo las diferentes disciplinas, historia, ciencias naturales, ciencias sociales, aportan a la construcción de lo común. ¿Sí? Este texto es interesante porque les permite a ustedes dar un pantallazo general sobre una temática que es transversal e es histórica dentro del sistema educativo, que es esto, que es la construcción de lo común. ¿Hasta qué punto la educación argentina produjo o no produjo elementos comunes para toda la sociedad y hasta qué punto diluyó o no diluyó los elementos diversos de esa sociedad? Y es una tensión que hoy tenemos en el sistema educativo. Seguramente a ustedes les debe pasar en sus escuelas hasta qué punto promover o no promover las diferencias entre los estudiantes, hasta qué punto incluir o no incluir esas diferencias. Es algo que hoy está muy latente con toda la cuestión de la inclusión de las diferencias dentro del aula, ¿sí? Entonces, cómo construir lo común a partir de esas diferencias y hasta qué punto la construcción de eso común no diluye eso, ¿sí? Este sería el texto de Frigeri y Bricker. Después tenemos el texto de Almejeiras y Graciano, ¿sí? Que tiene que ver con la discusión más pedagógica. Y es también, es del 2009, tiene que ver con la organización de unas jornadas en Buenos Aires, acá en Capital, y tenía que ver con un encuentro de investigadores y profesores y profesionales de la educación de la Facultad de Filosofía. Eh, y lo que se pregunta es sobre la perspectiva pedagógica, ¿sí? Para analizar los procesos educativos en la Argentina. La relación entre una mirada holística planteada a partir de la pedagogía y otra centrada en el carácter más tecnocrático que se presenta en mayor medida en la ciencia de la educación. De alguna manera tensiona la discusión entre lo que se entiende por pedagogía como algo más holístico, más amplio, donde se problematizan todas las dimensiones del área de lo educativo, y la mirada más de las ciencias de la educación, que lo que trata de pensar son las problemáticas de enseñanza-aprendizaje. Esta tensión es una tensión latente hoy en el sistema educativo y es una tensión latente en el área de la educación y la investigación educativa, ¿sí? Algunas de las temáticas, bueno, un poco ya lo dije, ¿no? Este debate entre pedagogía y ciencias de la educación y tiene que ver un poco con el carácter más teórico, práctico de la pedagogía y esta discusión y este planteo más ético que hace la pedagogía, pero de alguna manera como pensar una pedagogía crítica, ¿sí? Que tenga un potencial transformador, ¿sí? Como eso tensiona o no esta idea de la educación y la idea de la ciencia de la educación de pensar la enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces esto implica analizar algunas tensiones, ¿sí? Cómo la pedagogía da lugar o permite la recuperación de los saberes previos, de los saberes que no necesariamente están institucionalizados en términos de ciencia, y cómo la pedagogía da lugar a la tensión con la cientificidad, ¿sí? Y de qué manera o no qué manera recuperamos eso, ¿sí? Y se plantea de alguna forma una práctica productora de sentido social, la pedagogía, aunque no solo transmisión social, la intervención se plantea como un rasgo central de la pedagogía. La pedagogía como una forma que tensiona no solamente las cuestiones vinculadas a la enseñanza-aprendizaje, sino a lo vinculado a la educación en términos más amplios, ¿sí? El texto plantea esas tensiones y estas son algunas de las temáticas que aborda. Por eso plantea una discusión entre lo pedagógico y la pedagogía. Eh, la pedagogía como un saber totalizador del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, que tenía que ver con condensar un conocimiento sobre educación vinculado con el armado del sistema educativo.
y lo pedagógico como una mirada más amplia que tiende a pensar de alguna forma los procesos más amplios por los que atraviesan los sujetos, en este caso el niño o niña, alumno, ¿no? Eh, y también es un texto que pone el foco muy fuerte en analizar los procesos de construcción de conocimiento en el entramado escolar. Es como, este texto les permite o tiene como objetivo en las clases de ustedes poder pensar de alguna forma cuestiones vinculadas a hasta qué punto tomamos en cuenta variables que tienen que ver con dimensiones educativas más amplias para pensar los procesos de aprendizaje. Vemos el foco más desde las ciencias de la educación y nos centramos en la enseñanza-aprendizaje y cómo se tensiona eso con la mirada más amplia de lo pedagógico, ¿no? Este texto tiene que ver con identificar estas temáticas y de alguna forma tiene que servirles a ustedes para pensar temáticas vinculadas con esto cuando ustedes analicen sus temáticas. Finalmente tenemos el texto de Abate Da y Rocha, que es un texto del 2018 y que lo que hace es compilar una serie de artículos vinculados a educación, pero desde la mirada socioantropológica, ¿sí? Y lo que hace es ubicar problemáticas vinculadas a la educación, pero en el sentido amplio, ¿sí? Y se recuperan tantos debates teóricos como se analizan situaciones etnográficas. En este texto ustedes van a encontrar oportunidades para pensar diferentes cuestiones, ¿sí? Una que tiene que ver con un gran eje sobre el debate sobre la intervención, ¿sí? Cómo intervenimos desde la antropología y desde la educación como investigadores y cómo intervenimos como docentes y qué producimos en relación a eso, ¿sí? Van a encontrar varias problemáticas como el pasaje de la primaria a la secundaria, las juventudes rurales, ¿sí? Los procesos formativos intergeneracionales, y tiene textos que van de todas las áreas y de todas las regiones del país, y por eso lo incluimos. Después van a poder ver algunas cuestiones que tienen que ver con pensar algunas tradiciones etnográficas latinoamericanas en educación y eso les va a permitir como ver algunas cuestiones metodológicas, ¿sí? Y analizar hasta qué punto ciertos dispositivos permiten construir conocimiento con el otro, como la construcción de talleres o iniciativas más colectivas de aprendizaje con familias o en situaciones empresariales rurales, o cómo las empresas intervienen en el área rural en la producción de conocimiento, ¿sí? Y finalmente tiene un eje que tiene que ver un poco más con las rupturas y continuidades en las políticas educativas y ver un poco cómo las políticas educativas intervienen en diferentes regiones de nuestro país, ¿sí? En Santa Fe, en el AMBA, en Cava, en San Juan, cómo diferentes políticas producidas por el Estado intervienen en el área educativa y qué efectos de Estado producen esas políticas. Este texto les va a dar un panorama general sobre problemáticas educativas en todo nuestro país y tiene que ayudarlos a ustedes a pensar de alguna forma temáticas vinculadas con intervenciones muy concretas o casos o situaciones, ¿sí? Estos, estos tres textos, ¿sí? Estos tres textos, el objetivo de estos tres textos, volvemos al principio, el objetivo de estos tres textos es que de alguna forma ustedes los lean, ¿sí? Para que piensen su propia temática. O sea, una vez que ustedes seleccionen una temática, vamos a la consigna, ¿sí? Una vez que ustedes seleccionen una temática para trabajar, para el trabajo final, tienen que pensar en base a su experiencia una temática particular de investigación. ¿Sí? Recuerden, elijan un tema y a partir de un tema, decir, bueno, a mí me interesa trabajar la retención, a mí me interesa trabajar la educación rural y cómo la educación rural cómo intervienen las empresas agro o productoras en la educación rural, o cómo eh, pensar la retención de las niñas. De alguna forma ustedes tienen que agarrar estos tres textos, el de Abatedada y Rodríguez, el de Hilary Mejeira y el de Frigeri Dicker, para iluminar de alguna forma, para ver con cómo la temática que ustedes pensaban puede ser tensionada por las problemáticas que plantean estos textos, ¿sí? Tienen que permitirlas a ustedes, son como antecedentes para pensar las problemáticas. La temática que ustedes elijan, con qué problemática planteada por estos tres textos se relaciona. En la próxima clase de campus, de actividad, vamos a trabajar un poco esta consigna, vamos a pasarles nuevamente esta consigna, aunque les queda acá, ya para que la vayan pensando, para que ya vayan de acá al viernes que viene pensando una problemática.
les vamos a pasar esta consigna y en ida y vuelta con los docentes en el campus vamos a ir viendo y seleccionando las temáticas. Y después, en la siguiente clase, que va a ser sincrónica, pero también la vamos a dar por Zoom, vamos a hacer un ejemplo de actividad donde seleccionamos una temática y la analizamos desde el enfoque que fuimos trabajando a lo largo de todas estas clases. Bueno, nada más por esta clase, es cortita. Espero que haya quedado claro y cualquier cosa nos comunicamos por el campus. Abrazo a todas y todos.